Arcanum Libro 1. Mago Salvaje Capítulo 2, El Barrio Alto. Junior reflexionó sobre la idea y se reclinó, pasándose la lengua por los dientes como si se hubiera tragado algo inimaginablemente repugnante. ¿Y ella quiere que seas tú quien se lo entregue? Sí, respondió Ruby, sentada frente a Junior, con las manos en el regazo y la cabeza gacha. No era él a quien temía, aunque solo un tonto no sería cauteloso a su alrededor. El verdadero problema era Jan, que lo atendía y actuaba como guardaespaldas y matón durante el día. Jefe, no podemos hacer esto, dijo Jan. Es demasiado peligroso. Pero, ¿crees que no lo sé? Junior la pisoteó y la interrumpió antes de que pudiera decir una palabra. La recompensa es buena, casi demasiado buena, y eso ya me pondría nervioso. Pero si le sumamos el barrio superior y alguna tontería sobre que tiene que ser ella, me voy. Sacudió la cabeza y se apartó de la mesa. No nos interesa. Pero 2000 gravámenes. El dinero no tiene ningún valor si no estás vivo para gastarlo. He tomado una decisión. Junior se puso de pie y se dispuso a marcharse, haciendo una pausa para añadir: quédate con lo que te di. Servicios prestados. Jan, estás conmigo. Samson no ha devuelto su préstamo por tercera semana consecutiva. Está bien, jefe. ¿Me permites hablar con Ruby primero? Junior suspiró. En 5 minutos nos vamos. Gracias. Jan esperó a que Junior saliera furioso de la habitación antes de ir a sentarse en el borde de la mesa y despeinar a Ruby. Anímate. Igual te pagaron y regresaste bien. Pero 2000 gravámenes, Jan. Eso sería suficiente para mudarse al barrio de los comerciantes. ¿Con qué frecuencia ocurre algo así? Hay algo que decir sobre un trato que parece demasiado bueno para ser verdad, Ruby. Normalmente lo es. ¿Quién viene a los barrios bajos con dinero así? Era rica, me di cuenta. Y peligrosa. No dijo que la chica había sido arcanista. Si Jan lo sabía, entonces no habría esperanza. Junior también se volvería loco. Si ella es tan capaz, ¿por qué no lo hace ella misma? Yo, no sé, exactamente. Jan saltó de la mesa y se ajustó los pantalones, atando un poco más fuerte la cuerda y ajustando su daga. Mira, tengo que irme. Samson está en su tercera y eso significa que vamos a sacar sangre. No hagas nada estúpido, ¿de acuerdo? No vuelvas a buscar a esa mujer. Un puño golpeó la puerta. Jan, date prisa. 3 minutos, como mucho, susurró en la puerta. Bastardo impaciente. Lo siento, hermana, el deber me llama. Ten cuidado, le gritó Ruby. Jeje. Díselo a Samson. Ruby se apresuró a regresar a la habitación que compartían ella y Jan, cerró la puerta con llave, se sentó en la cama y sacó el pequeño cubo de madera adornado que le había dado la arcanista. Jan se volvería loca si se enterara de esto o del tatuaje. Se rascó el cubo distraídamente, preguntándose con asombro cómo estaba allí, grabado en su piel, y sin embargo no le dolía ni se sentía áspero al tacto. Era la aplicación más cercana de las artes arcanas que Ruby había visto jamás, y era irritante lo poco que sabía sobre ello. Preocupante, también. La arcanista había dicho que eso garantizaría que la caja se quedara con ella, lo que sea que eso significara. Ruby la dejó sobre la mesa en el medio de la habitación y luego regresó a su cama. El cubo se quedó allí. De pie y resoplando, fue a la puerta y la abrió, salió y la volvió a cerrar. Se miró la mano, el tatuaje en la parte interna del brazo, y luego revisó sus bolsillos. Nada. Al abrir la puerta, reveló que el cubo estaba colocado sobre la mesa donde lo había dejado. La ventana era tentadora, pero no era lo suficientemente valiente como para probarla. ¿Qué pasaba si la magia no funcionaba como ella pensaba y tirarla simplemente significaba que la perdía? ¿Cómo iba a explicarle eso a un arcanista enojado y armado hasta los dientes? No lo entiendo, se quejó, cogiendo la caja una vez más y llevándola a su cama para jugar con ella. ¿Qué se supone que debes hacer? Era un cubo perfecto de unos 15 centímetros de ancho, de arriba a abajo. Las 6 caras tenían el mismo símbolo que el de su brazo y era oscuro y estaba barnizado con pequeñas líneas negras que parecían costuras.
Con cuidado de ser delicada, lo jugueteó, tratando de ver si se abría, se movía o hacía algún clic, pero teniendo cuidado de no empujar demasiado fuerte y romperlo. Cuando no pasó nada, se lo acercó a la oreja y lo sacudió un poco. Nada se movió en el interior. Supongo que tendré que llevarte de regreso con la dama arcanista mañana, decidió Ruby, escondiendo el cubo debajo de su camisa. Jan estaba de vuelta y en la cama cuando finalmente amaneció. Todavía dormía, había un pequeño bulto de ropa manchada de sangre junto a su cama que le indicaba que Samson no había podido encontrar el dinero para pagar el préstamo de Junior. Se preguntó si se había quedado sin una mano para ello, o si Jan había tenido que ir más allá. Su hermana siempre estaba de mal humor después de una noche como esa, incluso si hacía todo lo posible por ocultarlo para que Ruby no se diera cuenta. La pequeña caja de madera se sintió pesada y siniestra cuando la recogió. La arcanista le había dicho que podía volver a casa de Mac y hablar con ella para que se la devolviera y le dijera que no aceptarían el trabajo, momento en el que con suerte desharía el hechizo que le habían lanzado y no se enojaría. Sin embargo, Mac no abría hasta el anochecer, lo que significaba que primero tenía un día para matar. Salió y bajó las escaleras con el pequeño cubo escondido en su persona. Encontró a Junior sentado en una mesa contando monedas, Miltia detrás de él masajeándole los hombros y Melania no estaba a la vista. Él levantó la vista al verle y Ruby se apartó de la mirada de satisfacción en su rostro. Samson definitivamente no iba a regresar. Ruby la saludó. Jefe, dijo mientras se paseaba por la mesa. Junior era un hombre cruel, pero los dominaba a ella y a Jan, lo que les daba a ambos cierta protección contra sus tendencias más duras. Siempre y cuando siguieran siendo útiles. ¿Hay algo que quieras que haga hoy? Unas cuantas gotas, dijo, y empujó un pergamino enrollado sobre la mesa, junto con una pequeña bolsa con un gravamen. El mensaje va dirigido a la curtiduría que está junto al río. Haz que esa se haga primero. La otra es un soborno para el sargento de guardia que está en la torre de la granja oeste. ¿Conoces cuál? Por las granjas de trigo. Eso es todo. 100 gravámenes. Nos mantendrán en buenos términos durante el resto de la temporada. La bolsa de gravámenes se sentía pesada en su mano y tragó saliva, guardándola. Que Junior le diera tanto era una prueba de su lealtad. No era demasiado arriesgado, dado que tenía a Jan a su lado y podía cazarla con facilidad. Vigílalo y asegúrate de que lo cuente. Si dice que hay menos, debes traerme hasta el último gravamen y lo contaré. Y si faltaba algo, se lo sacarían del pellejo. Está bien. Si lo acepta, dile que selle algo para traerlo de vuelta. No quiero que se haga ilusiones. ¿Algo después? No, Junior se recostó en el abrazo de Miltia. El día es tuyo. Recibirás 2 gravámenes cuando regreses. Ruby asintió y se guardó la bolsa de monedas en la camisa, escondida en el interior, mientras que su bolso falso, una necesidad en los barrios bajos, estaba guardado en el exterior, fácilmente accesible para cualquier ladrón que quisiera probar. Era más fácil y seguro dejar que se llevaran algo. Al menos, entonces se irían corriendo y no te clavarían un cuchillo. Estaba lastrado con piedritas para que pareciera lleno. El exterior de Vale estaba densamente poblado de tierras de cultivo y era más seguro en algunos aspectos que vivir dentro de las murallas, gracias a las patrullas de los guardias y a algún tipo de sistema de protección o alerta establecido por el Collegium. El mundo se abrió y se volvió un poco más brillante cuando Ruby se deslizó a través de las puertas abiertas, asintiendo brevemente con la cabeza a 2 guardias cansados que en su mayoría la ignoraron. El tráfico que salía de la ciudad no se vio afectado demasiado, pero podría ser lo contrario al intentar entrar. Sin las imponentes estructuras del distrito superior bloqueando el sol, Ruby podía sentir el calor de la mañana en su rostro, y los campos abiertos y los largos caminos de tierra eran tranquilos y no estaban llenos de mendigos y ladrones en busca de un blanco fácil. Mucha gente de los barrios marginales trabajaba en los campos cuando llegaba la cosecha, e incluso ella y Jan hacían algún trabajo extra recogiendo cosechas o cortando trigo. Era una mano de obra barata y solo se hacía una vez al año, pero era regular y necesitaban el dinero para entrar en invierno.
La gente competía por la oportunidad de trabajar en las granjas durante todo el año, pero había demasiada gente y las granjas simplemente no necesitaban trabajadores. La mayoría eran propiedad de mecenas ricos de la ciudad y se alquilaban, ya fuera con un sistema de diezmos o simplemente gestionadas por personas que trabajaban para quienes vivían en la decadencia. Las inundaciones de primavera eran las que hacían que las tierras de cultivo fueran tan rentables y aseguraban el futuro de Vale. Vale era una ciudad basada en un río, algo que no era inusual dado que todos necesitaban una fuente de agua, pero Vale era particularmente adinerada debido a lo fértil que era el suelo. Algo sobre cómo el río se desbordaba una vez al año y hacía algo con el suelo. O bien arrastraba lo malo o bien llevaba lo bueno desde aguas arriba. Nunca se había preocupado por saber las razones exactas. De cualquier manera, era un ritual esperar a las inundaciones antes de plantar si querías una buena cosecha. Mantenía a Vale abastecida y a los agricultores ricos. También mantuvo oprimidas a las favelas. Vale era una ciudad escalonada construida no como un círculo, sino como una extraña forma oblonga que cruzaba el río. Sin embargo, los distritos, o barrios, estaban cada uno más alto que el otro. Tenían que serlo, dado que el río serpenteaba por una colina empinada y Vale se había fundado encima de eso con fines defensivos, cientos de años antes de que creciera y se extendiera colina abajo. La inundación fue otra razón para la construcción escalonada, porque impidió que los distritos se inundaran. Todos excepto el distrito inferior, las favelas, que estaban atrapadas al nivel del suelo. El nivel del suelo, que resultó ser más bajo que el nivel del suelo de las tierras de cultivo, lo que significaba que toda la escorrentía se devolvía a las favelas. Por eso, mientras las tierras de cultivo se beneficiaban de las inundaciones cada año, los barrios bajos se inundaban y las calles se convertían en un lodazal. A esto le seguían enfermedades y muertes, nunca en cantidades suficientes para convertirse en un problema para la ciudad, pero sí en un peligro para quienes vivían allí, y el suelo no se endurecía de nuevo hasta el verano. Habría estado bien si se hubiera podido expulsar a la población, pero no había espacio para ello. Las tierras de cultivo se extendían kilómetros desde las murallas en todas direcciones, tratando de aprovechar el rico y fértil suelo, y el último intento de expandir la ciudad más allá de eso había conducido a la anexión de Mountain Glen, que no había tenido demasiado éxito. Si tuviéramos 2000 gravámenes, probablemente podríamos comprar una pequeña granja. Ruby se mordió el labio y negó con la cabeza. Ese tipo de pensamiento probablemente la haría morir. Si no a manos de un arcanista, al menos a manos de Yang. Si un trato es demasiado bueno para ser verdad, probablemente sea porque lo es. Concéntrate en el trabajo, Ruby. La curtiduría estaba junto al río, pero fuera de los muros por razones obvias. Razones que se hicieron evidentes en el momento en que se acercó a Sotavento y se tambaleó hacia atrás, casi como si le hubieran dado un golpe en la cara. El olor era repugnante. Ruby se tapó la nariz, corrió hasta allí y miró con envidia a quienes trabajaban con montones de flores silvestres en la nariz. Algunos no tenían, y ella solo podía imaginar que de alguna manera habían perdido el sentido del olfato. El capataz era un hombre gordo, calvo y con una expresión de enojo permanente, que la miró y tomó una barra de hierro, sin duda pensando que era una mendiga o una ladrona. No se calmó cuando ella le explicó que la había enviado Junior, y en lugar de eso le arrebató la carta de la mano, la abrió y la leyó. Gruñó, guardándolo. Bien. Ruby esperó. ¿Qué estás mirando, mocoso? Vete. No hay carta de respuesta. Te habría dado uno si lo hubiera, ¿no? Tenía que ser por el olor. También la habría enfadado. Maldito dragador. Draga. Ruby odiaba el término, incluso si era preciso una vez al año, cuando los distritos miraban hacia abajo y veían a la gente de los barrios bajos hurgando en charcos de agua en busca de comida y objetos de valor, o simplemente tratando de extraer todo el agua. El nombre había surgido mucho antes de que ella naciera y se había quedado desde entonces. Estúpido monedero, le espetó ella, mirándolo fijamente y con un gesto grosero. Le habría gustado vengarse de él de una forma más dura, pero Junior tenía un trato con ellos. Todo ese hedor debe haberles podrido el cerebro. Y aún así, estaban en mejor situación que ella.
La torre de vigilancia es la siguiente. Ruby salió corriendo al camino de tierra y se dirigió en dirección contraria al sol naciente. La torre de vigilancia de la granja oeste era a la vez una torre y un cuartel, con un bloque de celdas debajo que Ruby tuvo la suerte de no haber visto nunca. Si se producía un ataque a las tierras de cultivo, las torres debían acoger a los granjeros y protegerlos hasta que la ciudad pudiera reaccionar y liberarlos. Eso solo había ocurrido una vez en los últimos 5 años, e incluso en ese caso se había tratado más bien de un grupo de ladrones que andaban sueltos. Hoy en día, las torres actuaban como puestos de vigilancia y puestos de avanzada para las patrullas y para recordar a la gente la ley y por qué no debían desafiarla. Era lo bastante imponente como para hacerlo, achaparrado y feo, con paredes de piedra gris y fuertes puertas de madera reforzadas con latón. Había varios guardias afuera, algunos en entrenamiento, y la miraron con curiosidad cuando se acercó. Probablemente pensaron que era un chico que venía a mirar, y había un par de hijos de granjeros que eludían sus responsabilidades para hacer precisamente eso. También había algunas chicas jóvenes, que se desmayaban ante los guardias sin camisa que obviamente se exhibían. A Ruby no le importaba echar un vistazo o 3. ¿Qué? Era una joven perfectamente sana. Se sacudió esos pensamientos de encima, subió al edificio principal y asomó la cabeza para buscar al sargento Anar. Era un hombre alto e imponente de unos 50 años y lo encontró reprendiendo a un chico más joven. Ruby esperó en segundo plano mientras él maldecía al chico, algo así como que se había quedado dormido hasta tarde, y lo hizo correr con un golpe de su bastón de madera en el muslo del chico. El joven enojado salió cojeando para unirse al entrenamiento y los ojos brillantes de Anar la encontraron. «Oye», dijo ella saludando. «¿Otra vez la paga de Junior?» Esperó a que ella asintiera. El hombre es puntual, como mínimo. «Venga, siéntate». Ruby se apresuró a llegar a la gran mesa de madera y se sentó, empujando la bolsa para que el sargento comenzara a hurgar en ella. Puso las monedas sobre la mesa en pilas de 5 y comenzó a contarlas. Anar le prestó poca atención, confiado en su capacidad para lidiar con cualquier cosa que ella intentara, y con razón. Los de los barrios bajos sabían que no debían meterse con los guardias. No era que fueran invencibles, aunque su entrenamiento y equipo eran mucho mejores de lo que podrían tener, sino el hecho de que podían pedir apoyo desde toda la ciudad. Si una sola patrulla de guardias en los barrios bajos enfrentaba problemas, pronto encontrarían varias patrullas peinando en busca de malhechores para arrestar, golpear y dar ejemplo. «Parece que todo está en orden», dijo Anar, tomando un trozo de piel de cabra y escribiendo algo en él. Había intentado engañarla una vez, pero las instrucciones de Junior se lo impidieron. No lo había intentado desde entonces. Anar y Ruby sabían que la razón por la que la habían enviado era porque no importaba lo que le sucediera. Jan estaría furiosa, pero si se rompía un brazo, a Junior no le importaba. «El viejo delincuente te ha hecho hacer recados hoy. 2 fuera de los muros. Nada ilegal, espero. Aparte de sobornarte». «No te hagas el listo», dijo, sentándose y esbozando una sonrisa. «¿Te gustaría ganar un poco de dinero extra? ¿Te parece bien con 2 gravámenes?» Ruby se reclinó. «Depende de cómo, señor, no te adelantes. Prefiero que mis chicas parezcan niñas, no niños flacuchos». Abrió un cajón y sacó un pergamino enrollado, que dejó sobre la mesa. La capacidad de Ruby para leer se limitaba a números y señales de advertencia de los barrios bajos, sigilos que marcaban territorio, escondites o señales de pandillas. Los detalles de la hoja estaban más allá de su comprensión. Ha habido una pequeña pelea en las afueras, justo en el borde del bosque. Vi el humo esta mañana y alguien tiene que explorarlo. El problema es que los Comeries y la granja Westop están peleados de nuevo. Los nombres no le decían nada, pero presumiblemente eran vecinos que estaban causando problemas. Con lo valiosa que era la tierra fértil y lo dura que era la competencia, tenía sentido que pelearan por los mejores lugares para los cultivos. O por la contaminación entre ellos. ¿Quieres que explore las afueras? No todo. Solo este lugar, dijo, dando golpecitos con el dedo en un mapa. No está a 1 hora de distancia. Es bastante fácil.
Enviaría a mis muchachos, pero necesito que todos estén disponibles para romper algunas cabezas y mantener la paz. ¿Qué te parece? Corre, haz un balance de lo que ha sucedido y cuéntamelo. 2 gravámenes por 2 horas de trabajo. Las afueras son peligrosas, dijo Ruby. Yang se pondría furiosa si supiera que Ruby se había acercado a ellas. Entonces, 3 gravámenes. Y le agregaré un poco de carne salada. ¿En serio? Ruby se animó. Puede que para ellos solo fueran raciones de campo, pero la carne de res era algo que pocos en los barrios bajos podían comer. Parece que hicimos un trato, dijo Anar con una risa fría. Le arrojó un pequeño paquete envuelto, que Ruby abrió. Había alrededor de 8 tiras largas. Tomó una, mordió la carne endurecida y la mordió. Era masticable, ahumada y dura. Aún así era lo mejor que había comido en días. Solo, para comprobarlo. ¿De acuerdo? Necesito, hablar con alguien. Si hay alguien con quien hablar, claro. Solo necesito saber si hay algún problema que deba resolverse o si los lugareños están saltando sobre las sombras otra vez. Los de las afueras están fuera de mi área, pero me gustaría que me avisaran con anticipación de cualquier tontería. Anar se reclinó y se guardó el soborno en el bolsillo. El pago se realizará al finalizar. Puedes tomar la comida como seguro. Ruby tragó la carne y se lamió los dedos hasta dejarlos limpios. Déjemelo a mí, señor. Yang realmente la decapitaría si supiera que Ruby estaba en las afueras. Era la frontera entre el valle y el mundo exterior, el punto en el que la civilización y la seguridad daban paso a la naturaleza salvaje. Para la mayoría de las ciudades, eso estaba justo fuera de los muros, pero gracias a las increíbles tierras de cultivo del valle, las afueras estaban a 1,5 millas de las murallas de la ciudad. En el lado al que la enviaron, eso significaba bosque. Un montón de bosque. Bosque que podía estar lleno de cualquier cosa, desde animales salvajes hasta bandidos, asesinos y hombres salvajes. Lo que Yang no sabe no le hará daño, ni a ella ni a mí. Ruby miró hacia las tierras de cultivo y la ciudad, se bajó la capucha, tocó el cuchillo que llevaba en el cinturón para consolarse y se adentró en el bosque, en las afueras. Era, como decía Yan, el lugar al que acudía la gente cuando se daba por vencida. Aunque la tierra o las casas en las tierras de cultivo eran caras debido al valor del alma sobre la que se construía, cualquiera podía permitirse vivir en las afueras. Solo era cuestión de caminar hasta allí y construir una casa para uno mismo. Había agua fresca, abundante vida silvestre y muchos alimentos silvestres para buscar. Era una vida mucho mejor que la que tenían en los barrios bajos. Y, sin embargo, los barrios bajos seguían llenos de gente que intentaba entrar, y con razón. Las afueras no estaban protegidas. Los guardias no las patrullaban y la ciudad no se hacía responsable de lo que le sucediera a la gente que ignoraba todas las advertencias y decidía vivir allí. Ruby nunca estaba segura de qué tipo de situación llevaba a la gente a elegir esa vida. La desesperación, probablemente. Los lisiados, los ancianos o aquellos que simplemente habían perdido la esperanza. Ruby no esperaba encontrar a las personas que la habían enviado a buscar, así que no se sorprendió cuando encontró los restos quemados de una choza de madera, con las vigas aún humeando débilmente y volutas de humo que se elevaban hacia el sol del mediodía. Las personas estaban muertas, eso era obvio. Ruby se sintió mal por ellos, pero habían elegido vivir allí. Sabían en lo que se estaban metiendo. Supongo que ya he cumplido con mi tarea, de todos modos. Aunque, con una mirada furtiva en todas direcciones, examinó el desierto en busca de cualquier señal de lo que podría haber causado esto. Dado que había fuego involucrado, probablemente no fueron animales salvajes. Había mucha gente que se ganaba la vida acabando con la vida de otros. No todos los que vinieron a vivir a las afueras lo hicieron porque quisieran vivir vidas normales. Algunos huían de los guardias, de Junior o de alguna de las otras bandas. Ese tipo de personas recurrían a lo que se les daba bien, el asesinato. Pero no se quedarían allí después de matar a esas personas. Se llevarían los objetos de valor y huirían. Lo que significaba que la choza era lo suficientemente segura por ahora y que el humo y los incendios mantendrían alejados a los animales.
Una oportunidad perfecta para echar un vistazo. La madera y la ceniza crujieron bajo sus pies mientras se arrastraba desde los árboles hacia el claro, lista para salir corriendo si veía o oía algo. La casa parecía haber sido un edificio de una sola habitación con un techo inclinado que se había derrumbado hacia adentro. Era destartalada y bastante simple, con evidencia de pieles enrolladas como camas en un lado y lo que Ruby reconoció como un cuerpo carbonizado en el otro, con el cuello doblado en un ángulo antinatural. Tragó saliva e intentó no mirar eso o imaginar lo que la persona podría pensar mientras se arrodillaba y abría la caja de madera gravemente quemada en la esquina. Saquear tumbas no estaba en el tope de la lista de cosas que le gustaba hacer, pero no era como si esa persona necesitara más sus cosas, mientras que ella y Jan sí. Cualquier objeto de valor que encontrara podía venderlo a través de Junior, e incluso valía la pena llevarse ropa o comida. De lo contrario, irían a parar a los animales salvajes. Hurgando entre el escaso montón de tela y baratijas rotas, estaba a punto de darse por vencida hasta que algo brillante le llamó la atención. Se agachó y abrió el compartimento oculto en la parte inferior que se había aflojado. Algo debió haber chocado con la caja y la sacudió. Allí, escondida debajo, había una pequeña cantidad de gravamen. Los ahorros acumulados de la pobre alma yacían muertos a solo unos metros de distancia. Ruby sacó con cuidado cada moneda y las contó. 8, 9, 10, 11. Una sonrisa le iluminó el rostro. 11 gravámenes. Casi las ganancias de una buena semana, y con otras 2 esperándola en la torre de vigilancia, eso sumaba 13. Claro, tendría que inventarle una excusa a Jan sobre cómo lo había ganado, pero traer de vuelta más de 10 gravámenes en un solo día era mucho dinero. Ruby lo guardó en su camisa y se dispuso a cerrar la caja, solo para notar algo más debajo. Había un pequeño broche de plata. O parecía de plata. Probablemente era de hierro o acero muy bruñido, pero tenía una forma ornamentada, una cuerda larga, o una serpiente estilizada sin cabeza, que se enroscaba dentro y fuera de sí misma formando un 8. Parecía que alguna vez pudo haber habido 2 piedras bonitas en las secciones intermedias, pero ya no estaban. Quizás un broche para una capa. Pensó, dándole la vuelta. Es un poco grande para ser una joya. Casi tan grande como su mano. Podría llevársela. Alguien sabrá si vale algo. Ruby la guardó junto con el gravamen, cerró la caja y miró el resto de la cabaña. No parecía haber nada más en condiciones de llevarse y Ruby no quería tocar un cadáver. Además, los asaltantes ya lo habrían hecho. Se dio unas palmaditas para quitarse la ceniza de las rodillas, se puso de pie y volvió a la entrada a toda prisa, emocionada por cortar el paso y mostrarle a Jan sus ganancias del día. Mientras salía, un sonido a la derecha le llamó la atención. Ruby se agachó y miró hacia un lado, donde vio un animal de algún tipo, de pelaje negro, que corría entre los árboles. Contuvo la respiración, esperando a que un lobo se acercara y se preparó para sacar su cuchillo, gritar y sonar tan fuerte y aterrador como pudiera. Pero eso era demasiado grande para ser un lobo, con el corazón latiendo desbocado, escudriñó la línea de árboles. El viento susurraba entre las plantas y las ramas se doblaban y se balanceaban. De vez en cuando, oía el grito distante de un pájaro o el sonido de un picoteo en la madera, pero nada más. ¿Me lo había imaginado? Tal vez. No había forma de que un animal destruyera esta casa y quemara todo. Matara a alguien afuera, seguro, pero un animal no entraría en un edificio como este. Estoy saltando entre las sombras, susurró, aún sin la suficiente confianza para hablar con normalidad. Con el cuchillo en la mano, Ruby retrocedió lentamente, mirando a un lado y a otro, pero con cuidado de no perder de vista el lugar en el que estaba segura de haber visto algo frente a ella. Tenía las piernas hacia atrás, lista para correr y, si era necesario, para escalar los 3 árboles más cercanos. Nada surgió de la maleza, nada hizo ruido ni la persiguió ni mostró su rostro. En cuanto Ruby llegó a los árboles que había detrás de la choza, se dio la vuelta y corrió hacia las tierras de cultivo, con los ojos mirando hacia atrás por encima del hombro. 2 puntitos de luz roja la vieron irse. Barra, ojos rojos. ¿Seguro que no te lo has imaginado? Yo, no. Bueno, tal vez. Ruby se retorció en el asiento de la torre del sargento Aner.
Lo que estás describiendo es de los hermanos Grimm, dijo el hombre alto. Y aunque no seré tan grosero como para decir que son un cuento de hadas, he visto uno en persona, sí diré que no se ha visto ninguno por estos lares desde hace más de una década. El Collegium se encarga de eso. Encorvó los hombros y miró la madera que había sobre la mesa. Lo sé. Tal vez era luz reflejándose en algo. Quizás sangre, ofreció Anar, y Ruby estuvo encantada de aceptar la explicación. Si lo que dices es cierto, hay muchas razones para que haya sangre. Los carroñeros podrían haberse sentido atraídos por ella, lo que explicaría el animal que viste. Cuervos, tal vez, o incluso un oso pequeño. No había sido así, ella lo sabía. De todos modos asintió. Has hecho lo que te pedí. Aumentaré las patrullas en ese borde de las tierras de cultivo. Asustaré a esos asaltantes antes de que piensen en intentar algo. Arrojó 2 monedas sobre la mesa y Ruby las cogió a pesar de sus nervios. Lien era Lien. Deberías guardarte para ti lo que crees que viste. No necesitamos que cunda el pánico por estos lares. Ruby asintió de nuevo. No había tenido intención de divulgarlo, ni siquiera suponiendo que alguien la creyera. Los Grimm eran reales. Todo el mundo lo sabía. Pero el Collegium estaba centrado en mantenerlos alejados de la ciudad y lo había hecho con facilidad. En 15 años, Ruby no había visto ni oído hablar de ningún Grimm que se acercara a la ciudad. No como algo más que un rumor infundado o alguna estúpida fanfarronada de un viajero. Como si cualquiera que viera a un Grimm viviera para contarlo. ¿Eran demonios, o eso decían las historias? Capaces de destrozar una patrulla de hombres armados con facilidad. Fueron los arcanistas quienes mantuvieron la ciudad a salvo, mantuvieron a todas las ciudades a salvo, y lucharon contra los demonios. El Collegium se erigió como un recordatorio de eso. ¿Por qué Grimm estaría en las afueras de todos modos? ¿Y atacando una estúpida choza? Ni siquiera tendría sentido. Sin mencionar que no prenderían fuego a un lugar. Ruby se relajó un poco, la lógica le quitó el miedo, como solía suceder. Simplemente no había forma de que eso hubiera sido un Grimm. Anar tenía razón. Estaba empeorando las cosas en su cabeza. Gracias por el trabajo de hoy, dijo, poniéndose de pie y haciendo una pequeña reverencia. Si tienes algo más que hacer mañana, tal vez esté libre. Lo dudo. Tengo que ocuparme de una disputa en una granja y planificar las patrullas. Dile a Junior que ya ha realizado su pago y que lo alcanzaré para tomar unas copas cuando tenga tiempo. Y tú cuida el muro este durante los próximos días, añadió. Yo no te he dicho nada, pero ha habido algunos alborotadores por esos lugares. Estamos aumentando las patrullas. El capitán quiere que demos ejemplo y restablezcamos el imperio de la ley. Una demostración de fuerza y palizas juiciosas por cualquier presunto delito. Ruby asintió y tomó nota de que Jan debía evitar esa parte de los barrios bajos durante unas semanas. Gracias por informarme, señor. No sé de qué estás hablando, muchacha. No te he dicho nada. Hizo un gesto de espanto. Ahora vete. Tengo guardias a los que entrenar y peones a los que poner en orden. Ya se estaba haciendo tarde cuando Ruby salió y se dirigió de nuevo a los muros. Aunque permanecieron abiertos toda la noche, los guardias del turno de noche estaban notablemente más tensos y tenían el doble de probabilidades de detenerlos y registrarlos. Tampoco tenían reparos en golpear a alguien para conseguir su derecho de retención, y las calles también eran más peligrosas por la noche. Ruby quería volver a casa de Junior y guardar su derecho de retención y sus raras joyas antes de que alguien decidiera quitárselas. Ruby se encontró con algunos trabajadores agrícolas que regresaban después de un día de trabajo cuando se dirigía hacia las puertas. La miraron de reojo, pero decidieron que era un muchacho joven, probablemente un peón de granja, y la dejaron en paz. Ruby se acurrucó entre ellos mientras se acercaban a las puertas y notó a varias personas a caballo. Había 4 o 5 de ellos, 2 de ellos obviamente guardias de algún tipo con capas moradas y elegantes petos. Los otros 3 llevaban túnicas con las capuchas subidas. Eso no era inusual en sí mismo, pero las túnicas estaban bordadas con volutas y símbolos dorados. «Arcanistas», murmuró uno de los granjeros, dándole palabras a los pensamientos de Ruby. «¿Qué están haciendo en los barrios bajos?»
Dejándolos, se rió otro. Ni siquiera ellos quieren estar en este agujero de mierda más tiempo del necesario. Solo están usando la puerta inferior. Los arcanistas hablaban entre ellos, discutiendo, al parecer. Los dos guardias, que ella se dio cuenta que debían ser guardias del Collegium, estaban sentados en silencio cerca, dejando que los tres se pelearan. Cuando pasó por allí, no pudo evitar escuchar. No es algo que deba dejarse en manos de aficionados o no iniciados. Estoy al tanto. Por eso estamos aquí. Simplemente digo que nos vendría bien más gente. Al menos, si reclutamos a las patrullas locales, tendremos más ojos. Hay kilómetros y kilómetros de granjas por aquí. Esto llevará días. Por eso el gran arcanista nos ha dado una semana. Dejad de quejaros. El primero murmuró una disculpa y los tres avanzaron lentamente con sus corceles por el sendero, obligando a algunos de ellos a hacerse a un lado para no ser pisoteados. Los guardias del Collegium iban al frente, con rostro severo y en silencio. Fuera cual fuese la tarea en la que se encontraban, era una que ella no podía esperar entender, y probablemente una que pocos podían entender. Tal vez estaban trabajando en las rumoreadas protecciones que mantenían a Vale a salvo, o tal vez se trataba de alguna otra cosa esotérica y misteriosa. Cualquiera que fuese el caso, obviamente no involucraba a los barrios bajos. Ni a ella. Mientras pasaban, sintió un extraño picor en la parte interior del brazo. Ruby hizo una mueca y se rascó debajo de la camisa, luego gruñó y se la quitó para ver si se había clavado una espina o una rebaba debajo de la tela. Nada. Nada más que el tatuaje que le había dejado la otra arcanista. Le picaba, mucho. Se llevó la mano al bolsillo para buscar el cubo, temerosa de que alguien lo hubiera robado y que esa pudiera ser la forma en que el hechizo le advertía. Todavía estaba allí. Estaba, caliente al tacto. Muy caliente. El arcanista que estaba más cerca de ella se quedó quieto de repente y miró hacia atrás por encima del hombro. Ella vislumbró brevemente una piel suave, ojos verdes y un largo mechón de cabello rubio mientras la arcanista, una mujer, miraba hacia abajo al grupo de granjeros con una mirada crítica, casi suspicaz. Ruby se bajó la capucha y siguió caminando, repentinamente nerviosa. ¿Glinda? Preguntó uno de los otros, deteniendo a los caballos. ¿Pasa algo? Quizás. La mujer dio la vuelta a su caballo y el corazón de Ruby dio un vuelco. Se movió un poco más rápido. No llamabas la atención de un arcanista, eso era solo sentido común. Como ya había captado la atención de uno, quería evitar un segundo, especialmente si estaba relacionado con el primero. Sigue caminando. Mantén la cabeza gacha. Probablemente sea otra cosa. Tú ahí. En el capó. Alto. Todos los granjeros se dieron la vuelta. Varios llevaban capuchas, el tiempo se estaba volviendo frío. Los guardias también se dieron la vuelta, mirando hacia el arcanista. Ruby no lo hizo. En el momento en que las palabras salieron de los labios del arcanista, se puso en movimiento. Pasó rápidamente junto a los granjeros y junto a los distraídos guardias, luego giró a la izquierda para romper el contacto visual. Se oyó una maldición y un grito ahogado desde afuera, seguido por el sonido de cascos. ¿Los estaban persiguiendo? ¿En serio? Maldita sea. Maldita sea. Maldita sea. ¿Qué había hecho? Los cascos resonaron detrás de ella, pero los barrios bajos eran su elemento. Ruby saltó sobre un barril y saltó más alto, enganchando ambas manos en un puntal de madera que sobresalía del costado de un edificio y arrastrándose para agacharse encima de él. Sin detenerse allí, siguió la viga de regreso al edificio y se deslizó por el borde, agachándose detrás de una curva en el techo, cuando dos caballos irrumpieron en la calle, no el del arcanista sino los dos guardias del Collegium. Detuvieron sus monturas y miraron rápidamente a su alrededor. Uno levantó la vista y Ruby se inclinó hacia atrás, sorprendida de que se les hubiera ocurrido. La mayoría de los guardias no lo hacían. Con el corazón en la garganta, Ruby se inclinó y observó cómo la arcanista, que la había perseguido a gritos, entraba a pie y miró rápidamente a su alrededor. Susurró algo e hizo un gesto con la mano. Apareció una pequeña bola de luz parpadeante, que envió girando hacia el otro lado de la calle con un movimiento de la mano.
La gente se apresuró a apartarse del camino y la luz flotó a su alrededor, casi como si la estuviera buscando. Esa era su señal para salir, decidió. Conteniendo la respiración y agachándose, Ruby se arrastró hasta la parte trasera del edificio y descendió, saltando los últimos 10 pies aproximadamente y aterrizando agachada. Se quitó la capucha, la arrojó a la puerta más cercana y se mezcló con la multitud, desapareciendo. El tatuaje seguía picando. Era hora de deshacerse de él, y rápido. No sé qué decirte, dijo Mac, de pie detrás de la barra del bar con expresión incómoda. La miró y dejó su jarra a un lado. Capucha oscura, seda. Espada y cuero. Sé de quién estás hablando, pero no la he visto desde el encuentro que tuviste con ella. Pero ella dijo que estaría aquí las próximas 2 noches. Me dijo que podía volver si no hacía la entrega. Ruby miró alrededor de la taberna otra vez, esperando contra toda esperanza que sus ojos, y los de Mac, los estuvieran engañando, y que el arcanista estuviera allí esperándola. Nada. El bar estaba lleno de clientes ruidosos de un rincón a otro. El arcanista no estaba a la vista. Eso no fue lo que me dijo. ¿Hablaste con ella? Se me acercó después de conocerte, dijo. Pagué otra copa. Me sentía valiente, o tal vez estaba borracho, y le pregunté si necesitaba alquilar una habitación. No sé cómo decirlo, pero, Mac hizo una mueca. Dijo que había terminado sus asuntos en Vale. Me dijo que se iría antes de que terminara la noche. Eso fue anoche.